Bien, buenos días. Vamos a comenzar la penúltima sesión de este curso, en la que vamos a terminar la parte de la corrupción en los países desarrollados o más desarrollados. Y en la última vamos a hacer, y en esta vamos a mirar también las diferentes teorías económicas, cómo tratan la corrupción, el tema de la corrupción, que es un tema fundamental y es el capítulo 4 del libro. O sea, el que se llama instituciones formales, informales, legales e ilegales en las teorías del desarrollo. Y en la última entonces, que es la semana entrante y la final, vamos a ver la triple sociedad y el desarrollo intolerable. Entonces, ese es el plan. Como lo hago siempre, voy a recordar la estructura general del libro. Recordarán que hay una primer parte que se llama triple sociedad y sometimiento de la democracia, porque la corrupción somete la democracia a intereses particulares. Se pierde el concepto de interés general. Ese es un punto central. Entonces recordarán ustedes cómo desarrollé yo el capítulo 1 y ahí lo tienen ustedes en la tabla de materias del libro. Tenemos un segundo capítulo que yo traté, que se llama la oligarquía y la oligarquía, de la corrupción a la cooptación de los estados, donde desarrollé una teoría particular de la corrupción, que es sociedad cooptada, primero cooptada, no cooptada, ilegal, criminal, y después corrupción, captura y cooptación del Estado, que son tres conceptos distintos, ¿recuerdan? Pero yo los traté diferente de lo que encuentran ustedes en las teorías convencionales, que los traté de una manera holística. El tema, digamos, de corrupción, captura y cooptación. Luego, entonces, comenzamos a ver los mecanismos. Los mecanismos son tres tipos de mecanismos. Primero, la configuración del Estado mismo. Hay estados que son fallidos, hay estados con movimientos pendulares del poder para saquear los estados, y hay estados canallas, como fue lo que pasó en la URSS, hizo paso a Rusia, donde unos grupos se robaron las empresas de los estados. Bueno, hay diferentes tipos de estados y hay otros en que la corrupción se hace principalmente a través de lobbies, ya de grupos de interés formalizado o informales, pero siempre desde las tres sociedades, que tienen mecanismos de corrupción distintos. Entonces, eso es lo que ustedes deben entender. Les presenté un segundo mecanismo, que son, en el caso colombiano, los 16 mesocontratos. Y vimos tres. ¿Cuáles vimos? ¿Cuáles vimos, Nicolás? Vimos bastantes, el de vivienda, el agrario, también analizamos el de la paz, es que vimos más de tres, ¿no? Sí. Y vimos también el mesocontrato laboral, cómo se regulan las relaciones laborales. Bueno, pero entonces yo dejo, como no los puedo tratar todos,
porque ya tendríamos un curso de un año para yo tratarlos todos. Entonces, pues yo traté esos tres, pero dejando a la inquietud de ustedes que se planteen cuáles otros hay. Además, puede haber más de los que yo traté. Aquí no está, en el libro no quedó el mesocontrato militar, pero ese quedó en un libro que fue publicado en Chile hace muchos años, donde yo expliqué con el científico político Javier Torres, explicamos los dos cómo es la organización de ese mesocontrato. Entonces son mecanismos, ¿no?, que es la configuración misma del Estado, sus condiciones iniciales. Yo mostré que las condiciones iniciales influyen mucho. Influyen sobre la forma, digamos, de corrupción que un país tiene. Eso no es que aparezca de repente como una epidemia o como el ébola en algunos países del África, ¿no? Se gesta desde el acto fundacional. Entonces, es un punto clave que hay que estudiar y profundizar, y yo simplemente hice un esbozo de los tipos de Estado, pero ustedes tienen que mirar ya en cada tipo de Estado cuáles son los elementos claves y con qué indicadores se ha medido. Por ejemplo, la medición de Estado fallido, que yo se las expliqué aquí, que es una definición muy interesante, que es distinta de la definición de la corrupción por lobbies, porque son estructuras muy distintas. Entonces, configuración de los estados, acto fundacional, que es lo mismo, cómo nace. Segundo, mesocontratos, y tercero, los ejemplos que traigo aquí de los países emergentes, de los países desarrollados, porque generalmente cuando se habla, digamos, de corrupción, se presenta la corrupción de los pobres, de los países más atrasados. Pero yo aquí hice un esfuerzo para tratar de sacar cómo es en los países ricos, ¿bien?, que es lo que, digamos, se trata poco. Bueno, entonces ustedes tienen ahí configuración de la corrupción, captura y cooptación del Estado en Colombia, que es lo que hemos visto, entonces no lo voy a tratar. Configuración en Estados Unidos y en la Unión Europea. Configuración en Rusia y China, en Francia, Grecia, Corea, países islámicos, Italia y México, ¿no? Esos son los casos que yo traté. Hubiera podido hacer otros, pero ya entonces se me convertía en una investigación supremamente grande que yo solo no podía hacer y mucho menos con los recursos disponibles. Bueno, entonces pasemos, Nicolás. Entonces miremos, Estados Unidos. El punto clave en Estados Unidos es captura de los reguladores y puerta giratoria. En la crisis financiera de 2008, de 2008, la clave fue que la Fed y los entes de regulación no actuaron frente para controlar el sector financiero, que estaba montando un sistema grande de corrupción para impedir la crisis. Eso está desarrollado aquí en el libro, pero yo lo traté con mayor profundidad en un trabajo que la academia publicó, que se llama diferentes enfoques de la crisis mundial.
Entonces ahí está el trabajo mío, ya digamos técnico y muy profundo sobre el sistema financiero de Estados Unidos y cómo se montó el sistema de corrupción. Bueno, pero entonces traje a Stiglitz y Sachs, pues que han estudiado su país muy bien, y ellos dicen cuatro sectores claves han sido señalados como fuente de esta captura. El complejo industrial militar, el complejo Wall Street Washington, los holdings de las grandes empresas petroleras y mineras y la conexión entre el gobierno y la industria farmacéutica que ha controlado el sector de salud. Ese es el núcleo, digamos, del control del Estado y donde han surgido los principales casos de corrupción. El caso, digamos, de la Unión Europea es distinto, porque es una organización supranacional que todavía no se ha constituido como Estados Unidos en federación, pero entonces los órganos de poder de la Unión Europea no reflejan la soberanía de los pueblos que constituyen la Unión, procesos decisorios, oligárquicos y burocráticos. Entonces se decide a nivel de la Unión sin tener en cuenta bien los intereses de los estados y sin un control político real. Esto es muy importante y esa es una, digamos, observación mía. El federalismo norteamericano y el no federalismo europeo son armas de obstrucción masiva al desarrollo mundial. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la federación, digamos, toma una decisión, suscribe un acuerdo internacional, pero ese acuerdo tiene que ser suscrito por cada Estado federal. Entonces usted puede tomar medidas sobre medio ambiente, sobre corrupción, sobre criminalidad y se toma a nivel federal y digamos lo aprueban 10 estados y se demora y los otros no, etc. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, Estados Unidos no hace parte de la Corte Penal Internacional. Si un miembro, soldado, viola los derechos humanos, no puede ser juzgado internacionalmente. ¿Ve? Pero digamos un colombiano sí, o un africano también. Y así encuentran eso en lo que tiene que ver con el acuerdo, digamos, mundial de medio ambiente, en los acuerdos sobre derechos de los niños, es decir, en muchos acuerdos, o Estados Unidos no suscribe el acuerdo, o si lo suscribe, tiene esa inercia de velocidad, es decir, como si fuera una piedra que llevara atrás, que puede ser, digamos, aprobado por la federación, pero no por los estados federales. ¿Entendieron eso? Entonces es un punto clave para uno entender cómo funciona la política en Estados Unidos. Y lo otro, y con la Unión Europea, el ideal de la Unión Europea fue llegar a un sistema federal como Estados Unidos, ¿no? Pero no lo ha podido hacer. Ustedes ven todo el conflicto, toda esta parte, digamos, de los nacionalismos
que se han generado contra eso, porque las clases políticas nacionales no quieren someterse a principios, objetivos e ideales supranacionales. Entonces, los estados de la Unión Europea no manejan su política monetaria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un Banco Central Europeo. Y entonces los bancos centrales nacionales no tienen ninguna función. No manejan su política cambiaria. Es decir, por ejemplo, Grecia, durante la crisis grave que tuvo en los últimos años, no pudo devaluar su moneda, pues porque su moneda es el euro. Entonces no pudo ajustar su economía. Y la política fiscal, que es importantísima, no la pueden manejar libremente porque tienen límites, es decir, hay un déficit fiscal que no puede, digamos, sobrepasarse, como en Colombia, la que llaman la regla fiscal, ¿no? Entonces, el Estado está amarrado, los estados nacionales están amarrados frente a los intereses de la Unión Europea, que a nivel de la Unión tiene un pensamiento y una visión totalmente neoliberal y que alineada con el Fondo Monetario Internacional. Ese es, digamos, el surgimiento de ese conflicto. Entonces, en cada país de la Unión Europea, la corrupción tiene un marco diferente. Por ejemplo, hay una institución de la Unión Europea que es un fondo europeo para nivelar el desarrollo regional. Digamos, Grecia está menos desarrollada que Francia y Alemania. Entonces hay fondos que van para hacer eso, pues, para nivelar el bienestar de la población. Pero esos fondos sirvieron en Grecia para el manejo, digamos, clientelista. Entonces ahí viene el vínculo, una buena institución creada con un buen ideal, cuando ya se instrumenta a nivel nacional se vuelve otra cosa. ¿Ve? Bueno, Rusia, entonces, tomemos el caso ruso. Entonces, la corrupción, captura y cooptación del Estado se produjo por la captura del sistema de privatizaciones IC, acoplada con C, que emergió como una economía canalla. O sea que los líderes comunistas y de la KGB, cuando vieron que iba a haber esa gran transformación hacia un modelo liberal, entonces se cambiaron de camiseta y se apoderaron de las empresas. Todo esto que les digo está estudiado empíricamente, ¿no? Con los casos y nombres, etc. Continuamos. Y eso fue lo que se denominó economía canalla. 10 personas llegaron a controlar el 40% del PIB ruso con ese cambio. 10. Ahí en el libro están los nombres, ¿no? Que ustedes los pueden mirar. 10 controlaron el 40% del PIB. Pero fíjese que el sistema, digamos, de corrupción nació con un nuevo acto fundacional. ¿Ve? No es que hubiera sido el ébola
o el SIDA que llegó y arrasó con él, sino con ese acto fundacional fue manipulado por unos grupos y se apoderaron de la economía. ¿Ven? Entonces no se trata ahí de la corrupción chiquita, ¿no? De que se robó algo pequeño, no, aquí son grandes macro decisiones que definen el destino de un país. China. El caso chino es un caso realmente interesantísimo. Su modelo es una simbiosis de socialismo y economía de mercado con nacionalismo. Hay un nacionalismo chino muy importante y hay una economía de mercado con gran éxito y elevadísima corrupción, captura y cooptación del Estado. La centralización del poder en el Partido Comunista Chino llevó en que parte importante de sectores líderes económicos quedaran en manos de los hijos o parientes de los miembros del Partido Comunista, que ha sido denominado Partido de los Pequeños Príncipes. Fíjense que es un modelo muy distinto. Se produce una gran transformación, una mezcla, digamos, de capitalismo y socialismo, etcétera, sin democracia. Pero la gran concentración del poder llevó a ese modelo. Entonces ahí el problema es la falta de democracia, de que haya, digamos, controles, etcétera, para que eso no pase. Eso no quiere decir que en democracia pueda pasar eso. También puede pasar, pero hay más controles de la sociedad para impedir que eso pase. Entonces, en China concurren 3 categorías principales de corrupción. Entonces, fíjense que de una macrodecisión, entonces, ¿cómo ya se descompone la corrupción? La política, el desvío de fondos públicos y comisiones sobre los contratos. Se hace un gran contrato de una ciudad nueva, etcétera, entonces ahí surgen, digamos, comisiones. La búsqueda de rentas mediante el poder monopólico, que está conforme con la teoría neoclásica, ¿no? Un monopolio siempre crea, digamos, circunstancias para que haya corrupción. Otorgamiento de licencias o monopolios con compadrazgo. Y las prebendas, que permite obtener privilegios y ventajas indirectas en función del estatus, clientelismo, nepotismo. O sea, si es miembro del Partido Comunista, tiene ventajas en China que si no es miembro del Partido Comunista. Si es hijo de un líder, digamos, del Partido Comunista, pues tiene ventajas sobre los otros. Entonces, ese es el caso, digamos, chino. Resalto, entonces, como lo he resaltado varias veces, que eso surge de la gran macrodecisión o configuración que hizo nacer ese sistema. ¿No? Francia. Francia es un caso también interesantísimo. En Francia, el 50% del PIB pasa por el Estado, directa o indirectamente por el Estado. El 50% es con Suecia y con los países nórdicos los más grandes. Entonces hay un Estado-providencia demasiado grande. Y hay un Estado también muy grande que maneja, digamos, grandes contratos, concesiones, etc.
Entonces ahí se concentra el sistema. Entonces en Francia concurren varias categorías de corrupción. La política, la financiación ilegal de campaña. Entonces, como aquí, financiación ilegal. Las comisiones y retrocomisiones sobre contratos. Por ejemplo, se hacen digamos, contratos como se hizo para construir, digamos, barcos en Pakistán. Y entonces, al hacer el contrato, hay personas que recibieron retrocomisión y altísimos funcionarios públicos. Lo que llevó, digamos, a un atentado que hicieron contra los ingenieros que estaban haciendo el proyecto, porque no se les cumplió totalmente, digamos, la retrocomisión. Eso es un caso que produjo un gran escándalo. Bueno, ese es un ejemplo. La búsqueda de rentas mediante el poder monopólico. Entonces, como se otorgan monopolios, entonces, otorgamiento de rentas. Las prebendas que permiten usufructuar el ejercicio del poder en función del estatus. Genealogía, delfinazgo, conyugrama, nepotismo y clientelismo, por su tradición, digamos, monárquica. Pues lógicamente esa organización clientelista y de delfinazgo todavía es viva, ¿no? Aunque la democracia pues ha impedido que eso funcione. Por ejemplo, la persona que tendría, digamos, el derecho teórico para suceder al rey, ¿no? Trabajaba, digamos, de consultor en una empresa, ¿no? Y nadie lo consideraba que era, pues que tenía derechos especiales, porque hay un sistema, digamos, democrático. Pero es muy difícil romper completamente, digamos, la tradición de privilegios. Y ese es uno de los puntos de conflicto con los Gilets jaunes, que ellos dicen, bueno, la mayoría de los líderes franceses tienen que pasar por una escuela nacional que se llama ELENA, École Nationale de Administración, donde se forma, digamos, la élite, ¿no? Se toman los mejores ingenieros y allá les dan todavía una formación, digamos, política y global para manejar el Estado, pero allá llegan pocas personas de la base. Entonces, ese es uno de los temas de conflicto. No el solo, no, sino uno de los puntos de conflicto, que tiene que ver con la movilidad social, ¿no? El abuso del poder fiscal y de los recursos públicos. Por ejemplo, hay una cantidad, digamos, de exenciones. El gran plan que se hizo de ciencia y tecnología para financiar la competitividad de las empresas, pues en algún momento se vio, digamos, obscurecido por prácticas de mal uso de esos fondos en las empresas, que es lo que hay que evitar en Colombia, ¿no? Todos estos planes de ciencia y tecnología, si están manejados por los gobernadores, pues imaginarán ustedes el resultado que van a tener, ¿no? Y que ya tienen, ¿no? Que se inventan, digamos, científicos que no existen. Bueno, entonces hay que mirar eso debe estar manejado por los académicos, directamente.
Bueno, sigamos. Y la evasión fiscal usando el secreto bancario de los paraísos fiscales. Hay un estudio muy completo de Zuckman, que está citado en el libro, donde él cuantifica cuánto dinero de los ricos franceses hay en los paraísos fiscales, lo que permitiría eliminar el déficit fiscal. Que yo creo que es lo mismo que en Colombia. En Colombia, Cárdenas estimaba que eran 50.000 millones de dólares, pero puede ser más, y entonces en vez de aumentar los impuestos, pues como se ha venido haciendo hasta querer aumentar el IVA de la canasta familiar, pues no se ha tocado a fondo, digamos, esos recursos de los paraísos fiscales. Sigamos, Nicolás. Países islámicos. Grecia. Grecia es un caso interesantísimo. Dos países con altísima corrupción, dos partidos, no dos países, monopolizaron el poder desde cuando los coroneles abandonaron el poder en el 74. Hasta el 74 hubo un gobierno militar. Y entonces, en el 2012, los socialistas del partido PASOK y los conservadores de la Nueva Democracia. Fíjese que hay corrupción en ambos, ¿no? No es que, digamos, los socialistas sean limpios y los conservadores corruptos o viceversa, ambos. Jean-Claude Trichet, antiguo presidente del Banco Central Europeo, atribuyó a los diferentes gobiernos griegos la responsabilidad de la crisis de la deuda, la existencia de dinastías políticas. Se apoderaron como dinastías políticas, como en Colombia, ¿no? Pues hay dinastías políticas. Este libro salió en el 2016. ¿Cómo? 2016 salió. Pero hay una nota de la ¿cómo se llama? Del periódico inglés sobre el libro con la carátula, diciendo eso, que aquí hay unos delfinazgos y dinastías. Y si ustedes ven, siempre en las campañas presidenciales de alcalde, etcétera, aparecen esas dinastías, y los partidos están manejados por líderes de esas dinastías. O sea, en eso se parece mucho a Grecia. Grecia ha mostrado una involución al subdesarrollo, o sea que venía por una ruta de desarrollo y tuvo un proceso de involución, o sea, lo contrario. Ya que crece exponencialmente la sociedad no cooptada, es decir, con el ajuste que se hizo por el Banco Central Europeo y por el FMI, pues tuvo un impacto grandísimo, creó un sector informal grandísimo y un alto nivel de pobreza. La cultura de elevación de impuestos está en el centro de la corrupción, captura y cooptación, al igual que el presupuesto militar sobredimensionado, 4% del PIB, y la dependencia de los fondos estructurales europeos que expandieron el clientelismo. Lo que les explicaba yo, que recibían fondos de la Unión, por ejemplo, para crear empresas nuevas, y los invertían en residencias secundarias junto al mar.
¿no? O sea, no los invertían para fines productivos. Llegó a tal punto esa crisis que tuvieron que venderle a China el puerto del Pireo para disminuir el déficit fiscal. O sea, el puerto más importante de Grecia ahora fue comprado por los chinos, bueno, hace ya como dos o tres años. Bien, Corea del Sur, ¿no? Ahí, Corea del Sur. Pero Corea del Norte, pues es peor. La estrategia que se planifica con los chaebol, que yo les explicaba, los chaebol son grandes conglomerados privados que se crearon cuando nació la industrialización de Corea mediante un pacto entre Estados Unidos, los militares y los ricos de Corea. La historia de Corea muestra una gran contradicción entre el éxito económico de su modelo y el fracaso de su sistema político. Recuerden ustedes que la presidenta fue destituida y encarcelada hace unos 2 años, ¿no? Más o menos, por casos, digamos, de corrupción. Por ejemplo, por recibir fondos de uno de esos privados para ella, de uno de esos chaeboles. Un modelo exitoso para algunos, exportable, con una oligarquía militar empresarial en la cúpula. Que es el caso también, digamos, de Egipto, pero que creo que yo no lo tengo aquí. Este es el caso, digamos, de Corea del Sur, que está analizado, ustedes lo pueden leer completo, yo hice un resumen de 2 o 3 páginas en el libro. Sigamos, Nicolás. Pilar. ¿Ya? Países islámicos. Yo los he dividido, uno ve el Islam siempre como algo, digamos, unificado, ¿no? Pero hay mucha variedad, hay 2 tipos de situaciones. El grupo 1, los países islámicos autoritarios o árabes manejados por clanes o familias reales. El caso de Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los Emiratos, es ese modelo. Por ejemplo, Arabia Saudita tiene un sistema de cooptación en el poder basado en lazos de sangre y familiares, captura de toda la economía y de los fondos soberanos provenientes del petróleo, ¿no? Por ejemplo, el sucesor del rey que está ahora, digamos, manejando ese país, que fue el que mandó a asesinar a un periodista. Ustedes no sé si siguieron eso por los medios, y está acusado por las Naciones Unidas y defendido por Trump porque representa sus intereses allá en el Medio Oriente. Esa persona reunió toda la realeza en un gran hotel hace como 3 años, de cuando llegó al poder, y le solicitó, o sea, los tuvo presos con sus familias, y les solicitó que devolvieran parte de lo que se habían robado.
para corregir los problemas fiscales del reino. Entonces, ustedes ven ahí un modelo totalmente diferente, con soluciones diferentes, cultura diferente y mentalidad diferente. No se sabe cómo va a terminar ese caso, porque esta persona que está, pues, digamos, acusada por toda parte y solo defendida por Estados Unidos, porque defiende sus intereses. Se llama Salman, ¿no? Ustedes tal vez lo han visto, no siguen, digamos, si no siguen la prensa, digamos, y las noticias extranjeras, pues ese es un caso interesantísimo, ¿no? Bueno, y hay un grupo 2, que es muy interesante, que son los países Egipto, Irak, Libia, Siria, Argelia, Yemen, con gran fragmentación religiosa y ya implosionado, que eran los estados, principalmente Egipto, Irak, Libia y Argelia, los estados nacionalistas. Fíjese, estos eran de tendencia nacionalista y han sido los que han sido destruidos en las guerras. ¿Ve? Todas estas guerras borraron estos países, porque son los países que tienen mayor alto grado de conflicto con Israel. Esto, Siria, Irak, Libia, Siria, Argelia, todos esos países. Y faltaría, digamos, Irán ahí. No, yo no lo puse porque es una cultura, la cultura iraní es una cultura distinta. Los iraníes no son árabes, ¿no? Los iraníes, ellos no son árabes, pero sí practican el Islam chiita. Bueno, pero ustedes ven que son dos casos. En Egipto, la corrupción, captura y cooptación del Estado gira en torno de la captura de 4 rentas, fíjense, pero siempre con influencia militar. Yo me recorrí el Nilo hace varios años, bueno, hace como 5 o 6 años, en un paseo hasta el sur, hasta la frontera con Sudán, ¿no? Un monumento muy extraordinario que se llama en Abu Simbel, ¿no? Que queda en el sur, y desde el norte, ustedes pueden hacer ese recorrido. Hay agencias que lo hacen con expertos, ¿no? Para explicar cómo son. Bueno, pero esas 4 rentas, ¿cuáles son? ¿De qué vive Egipto? Del turismo, que está ahora vulnerado, pues, por el terrorismo islámico. Es decir, es un país que le acaban, digamos, su fuente principal de ingreso. El río Nilo mismo, el río Nilo es clave, porque es el que da irrigación a todo el área agrícola. Es decir, allá en términos proporcionales es más importante que el Magdalena aquí, porque irriga toda la parte, digamos, del delta. Entonces, el que controla el Nilo y las rentas del Nilo, etcétera, tiene muchas ventajas. El canal del Suez, que le da una renta muy importante, que creo que en el estudio yo puse un dato como $4.000 millones o más por año, ¿no? Es tan importante como el canal de Panamá.
y la posición estratégica geopolítica. ¿Qué consiste eso? Que como Egipto entró en el proceso de paz con Israel, entonces recibe una renta, una suma anual del Congreso norteamericano, que son más o menos 3.000 millones de dólares, que según un análisis del presidente del Senado de Estados Unidos, parte habría ido privadamente a los militares, de ese pago. Bueno, esas son... o sea, que si uno va a estudiar Egipto, tiene que mirar esto. Fuera, digamos, de la corrupción callejera, ¿no? Que es muy importante. Esta es la gran corrupción, donde se debe focalizar qué está pasando allí. Sigamos, Nicolás, creo que ahí terminamos eso. Ah, no, Italia. Italia es un caso también, digamos fascinante. Mire. En Italia la corrupción, captura y cooptación está ligada al clientelismo, los privilegios fiscales, los vínculos perniciosos entre políticos y empresarios para hacer negocios y los vínculos estrechos de estos últimos con la mafia. O sea, ese es un país, yo diría que es el que más se parece a Colombia y a México. Entonces ya hay unos vínculos con la mafia, porque en los otros no hay vínculos con la mafia. Según Scarpinato, que fue procurador, la corrupción une la vieja escuela de los depredadores de la corrupción y la nueva y peligrosa raza de depredadores del capitalismo financiero internacional. Entonces fíjense que tiene una base distinta. Es una base totalmente diferente, donde juegan también las condiciones iniciales, ¿no? Porque Italia tiene el Mezzogiorno, que es el sur de Palermo, donde se desarrolló una estructura de la mafia importantísima, ¿no? Que no se ha podido, digamos, destruir, ¿no? Se han hecho avances muy importantes, pero no se ha podido destruir. Ustedes pueden leer ahí la descripción de cómo ha sido ese esfuerzo en Italia contra la mafia. México, entonces yo siempre he hecho el símil entre Colombia, México, Italia. Son los tres, digamos. Entonces México, la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional PRI. Fíjate que era revolucionario, nació revolucionario y se volvió otra cosa. Entre el 29 y el 89 configuró la corrupción, captura del Estado en los tres poderes del Estado como fenómeno social total. Es el que más se parecía a Colombia. Todo estaba, digamos, cooptado. Se podía saber quién era el dueño de las instituciones, de los territorios, etcétera, lo que yo les mostré a ustedes. La estructura de triple sociedad como en Colombia. El paralelismo en el desarrollo entre México y Colombia es claro: alto nivel de corrupción, captura y cooptación, con fortalecimiento de la triple sociedad, mayor desarrollo económico y social en México, pero fuerte regresión institucional. En Colombia, posible recuperación institucional,
si se consolida el proceso de paz. Entonces, eso es más o menos, ¿sí? Ahí ya. Ahí ya. ¿Sí? Bueno. Digamos entonces, por ejemplo, en México que se dio una revolución y se instauró un nuevo partido revolucionario institucional que fue el PRI, mantuvo su hegemonía durante muchos años. Sí. Uno podría pensar que entonces ni siquiera, digamos, a partir de una revolución se da, digamos, un rompimiento con esta estructura, digamos, de la triple sociedad. O sea, es algo prevaleciente siempre en cualquier, digamos, modo de producción. Yo creo eso. Yo que eso es lo que he planteado, infortunadamente, porque allí México, bien o mal, hizo una reforma agraria, que la hizo el PRI. Se hizo una reforma agraria, que no se pudo hacer en Colombia. Y a pesar de eso, fíjese, que por lo menos hasta 1989, cuando ganó el PAN, el movimiento de oposición, controlaron el poder y regresaron al poder. Para que ustedes vean la inercia tan grande que hay en América Latina para el cambio. Eso que usted dice siempre me sorprendió a mí, que un país como México, que hace un cambio tan fuerte, no pudo salir adelante. Desde este ángulo, ¿no? Porque puede haber creado muchas empresas y microempresas, pero de este ángulo, digamos, de la cultura, los comportamientos, no pudo. Y hoy está en situación peor que Colombia, ¿no? Por eso la medida, digamos, tan drástica que tomó el juez ahora en Estados Unidos para decretarle cadena perpetua al Chapo. Bueno, esa es una señal de cómo se ve ese problema. Por eso es que preservar la democracia es tan importante, pero una democracia sana, no una democracia, digamos, que sea una democracia limpia, ¿no? Nicolás. Yo creo que estos, o algunos de estos países desarrollados en particular tienen una característica específica, y es que pueden influir o incluso pueden capturar las políticas nacionales de otros países, ¿sí? Y eso también, digamos, podría ser otro mecanismo de corrupción, captura y cooptación del Estado que tienen estos países. Un ejemplo en particular sería, digamos, siguiendo lo que hemos trabajado en este último libro, cómo, por ejemplo, Estados Unidos genera una lista de países que es conocida como la Major List, en la cual, digamos, se nombra algunos países cuyo problema de narcotráfico es considerado un problema de seguridad nacional propio para Estados Unidos, y asimismo pues genera una serie de planes de inversión en estos países para capturar las políticas de seguridad nacional de los mismos, ¿sí? Entonces yo creería que esa también podría ser otra forma, claro, otro mecanismo. Otra manera también podría ser a través de la financiación de muchas guerras civiles, ¿sí? Que eso puede estar demostrado si uno analiza los datos de exportación e importación de armas. Uno se da cuenta que muchos de los países pues, que son más desarrollados son los que más exportan armas al resto del planeta, y en ese sentido, de manera directa o indirecta, pues financian muchas de las guerras civiles internas. Entonces creo yo que ese también es un mecanismo que tienen estos países desarrollados para capturar las políticas de seguridad nacional de otros estados-nación.
que creo que Sí, no, eso está bien. Pero siempre yo insisto en la responsabilidad nacional, la que tenemos nosotros de no dejar que eso pase. Y sí me explico. Es clave la, la responsabilidad nacional y de los jóvenes para estar atentos que eso no pase. Nicolás. No, respecto a este tema, básicamente tengo una pregunta, suponiendo que tratamos a las sociedades, a los estados, como si fueran un individuo, con sus organismos y todo eso, pero no un individuo. Nosotros podríamos, o bueno, no, es una pregunta como de opinión personal. Sí. Usted, como persona Sí, que sí, claro. maneja el tema, piensa que si tratáramos a las sociedades como individuos, como uno solo, ¿usted sería por el enfoque como rusoniano o el enfoque maquiavélico? Es decir, ¿usted piensa que las sociedades, digamos, es que se ha visto como que han habido muchos cambios y a pesar de todo lo que se intenta hacer para rescatar a cada sociedad, siempre terminan como en el mismo ciclo de cooptación y captura y corrupción, a pesar de que se intenten varias alternativas y como que se vuelva a empezar varias veces? Entonces la pregunta es, ¿usted piensa que desde el interior mismo de cada sociedad está como el elemento corrupto que se comienza a dispersar a pesar de que se haga el cambio nuevo? ¿O piensa que eso viene como desde afuera? Yo pienso que hay que adoptar un esquema como el de Maquiavelo o el de Rousseau. Yo siempre he sido un gran estudioso de ambos. Pero, digamos, Maquiavelo lo que él hace es mirar, digamos, la dificultad de una sociedad para transformarse, ¿no? Pero dentro de esa sociedad el príncipe tiene que actuar y tiene que hacerlo con las reglas que hay, ¿no? Que es lo que se hace siempre. Digamos aquí en Colombia, en Estados Unidos, todo país está lleno, digamos, de Maquiavelo, con diferente intensidad y formación. El modelo, digamos, democrático, yo diría más de Montesquieu, que es la separación, tener claro que hay separación de poderes y que tiene que haber contrapesos. Eso es lo que a mí me parece clave que hay que preservar. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, si en un país el presidente concentra, digamos, todos los poderes, le impone a la justicia o le impone al Congreso todo lo que él quiere, yo creo que es un riesgo altísimo. Pero si la justicia hace eso mismo, también es muy malo. Y es peor si el Congreso lo hace. ¿Sí me explico? Entonces lo que hay que preservar y tratar de organizar es que haya esos pesos y contrapesos y que sea, digamos, respetado el que no comparte la opinión. Es que aquí en Colombia tenemos la gran dificultad de que no se respeta, digamos, al que no comparte la opinión. ¿No? Estar en desacuerdo es igualmente legítimo que estar de acuerdo con el poder, ¿no? Entonces yo creo en eso. Y la otra cosa es que yo la analizo en el libro, pero aquí no pudimos, no la desarrollé por razones de tiempo, es la diferencia entre justicia social y administración de justicia. Son dos cosas claves
que ustedes tienen que tener en mente. Antes de la caída del comunismo, prevalecía ¿qué? El concepto de justicia social. Por eso había, digamos, guerrilleros en armas, ¿sí me entiende? Y parte de las opiniones públicas de muchos países compartían eso. Decían, no, es que esta rebelión se justifica porque hay injusticia. Entonces, esa idea de creer que rebelarse por las armas va a resolver los problemas de justicia social, eso no es así. Y entonces se pasó a la administración de justicia. Entonces, como fracasó eso, ¿no? Fracasó toda esa ideología, entonces se dijo, no, es que el problema es que la justicia es ineficiente. Hay que administrarla mejor, ¿no? Pero si la justicia está cooptada y es corrupta, pues entonces no hay solución. Quiere decir que un problema, que un caso puede estar 15 o 20 años dando vueltas entre fiscales sin solución. ¿Ve? Entonces fíjese que ese otro punto de justicia social y administración de justicia es clave. Es clave. Entonces, hay que hacer ambas, pero en forma que sea armónica. La justicia social, pues es clave, porque uno no puede dejar que 10 personas sean dueñas de la mitad del planeta, que es la situación de hoy, ¿cierto? Que es la injusticia total. Pero también cómo hacer que la administración de justicia funcione. Y eso se ha agravado porque la justicia no se globalizó nunca. Se globalizaron los mercados. Ustedes tienen hoy unos mercados globalizados pero cada justicia nacional es autónoma. Entonces no hay una justicia global. Entonces un criminal que cometa un delito terrible en Colombia puede aquí tener una pena menor que la que tendría en China o en Estados Unidos o viceversa. ¿Ve? Entonces, para mí esos son los problemas centrales globales. Pero eso implica que haya una mentalidad multilateral y no unilateral como hay ahora. Multilateral quiere decir que las Naciones Unidas vuelvan a tener legitimidad, ¿no? ¿Y quién le quitó la legitimidad a las Naciones Unidas? Pues principalmente Estados Unidos, porque hizo guerras por encima del parecer de las Naciones Unidas. Si usted hace una guerra por encima del parecer de Naciones Unidas, pues le está quitando legitimidad. Entonces hay que retornar al sistema, digamos, de legitimidad de las Naciones Unidas, que será un proceso largo, creo yo, pero es posible. Digamos, posiblemente una administración demócrata desarrolle más el enfoque multilateral que el enfoque nacionalista, que le sirve a China y a Rusia, ¿no? Ellos quieren ese el enfoque, digamos, nacionalista principalmente. Pero a los países como Colombia le conviene que haya un enfoque multilateral, de reglas internacionales, etcétera, no intervenir en conflictos de países vecinos, no debe intervenir en conflictos de países vecinos, respetar la soberanía nacional, de volver a reconstruir los estados, ¿no? Que yo creo que va a venir una etapa en que eso va a ser nuevamente, digamos, importante, porque
Ustedes ven hoy, por ejemplo, el manejo de la inseguridad en Colombia, pues es un problema de legitimidad del Estado. Capturan criminales, asesinos y los jueces les ponen penas bajas o quedan liberados. ¿Sí me entienden? Bueno, Nicolás, entonces pasé, ¿sí? Digamos, entonces, siguiendo en esa línea, usted decía que lo importante, digamos, es consolidar una democracia sana Sí, para uno pensar en superar, digamos, este problema, pues, de la sociedad cooptada, no cooptada, criminal, etcétera. sí, Pero entonces, uno podría pensar que, digamos, podemos acá construir una democracia muy sana, ¿sí? Digamos, que siga todos los sí, lineamientos de lo que debería ser una sociedad justa, equitativa e igualitaria. Pero si, digamos, externamente hay fuerzas, porque ningún país es soberano por fuera, pues, de sus límites nacionales, ningún estado es soberano por fuera de sus límites nacionales, eso ya lo decían, digamos, claro. los Sí, regulacionistas desde hace muchos años. Pero entonces, en el contexto de la inserción internacional, donde uno tiene, por ejemplo, un organismo multilateral como el FMI, o tiene una potencia quizás imperialista como los Estados Unidos, Rusia o China, que le digan a uno qué hacer o que se traten, digamos, de meter a interferir con lo que uno hace, o en últimas, si eso no se permite dada, pues la democracia sana aquí, que digamos nos invadan y tomen control sobre lo que son nuestras instituciones y sobre nuestra sociedad. Entonces uno podría pensar que para que funcione este proceso, digamos, de democracia, tiene que haber esta democracia sana en todo el mundo. O sea, pues no puede funcionar focalizadamente, sino en todo el sí, mundo. eso es cierto, pero yo creo que una democracia sana tiene más condiciones de defensa que una democracia no sana. ¿Sí, sí me explico? Tiene más porque la gente, lo que importa en un país es el consenso mínimo entre los miembros del país, que es la base, digamos, de la democracia, pero no un país dividido en conflictos por todos los lados, entonces eso no puede ser, digamos, viable. Entonces tiene más capacidad de defenderse y de no ser influido por otros estados. Un ejemplo clave, y creo que yo lo menciono en el libro, es, por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera apoyado el Plan Colombia, ¿qué hubiera pasado? Yo no diría que pasó, sino qué hubiera pasado si no hubiera habido ningún apoyo al Plan Colombia, por ejemplo. Pues, ¿quiénes estuvieran en el poder hoy? Entonces hay que tener en cuenta que el apoyo internacional puede ser muy malo o puede ser bueno. ¿Ve? Sin decir que el Plan Colombia fue un plan excelente ni nada. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hace eso? Bueno, entonces en lo que queda, ¿qué hora es, Nicolás? En lo que queda voy a hacer brevemente un análisis del capítulo cuarto, que este capítulo lo pueden leer ustedes más fácilmente sin explicación muy profunda mía, porque son más el análisis de las teorías. Entonces yo lo que hice aquí fue, dije, bueno, como yo estoy formulando o tratando de formular un enfoque alternativo, quiero ver qué dicen los grandes economistas y pensadores sobre las instituciones informales e ilegales, ¿no? Porque como el mundo ha tendido hacia la informalidad y la ilegalidad, cuando usted toma país por país, cada vez más hay más personas informales, ilegales, por toda parte, ¿no? Entonces dije, bueno, miremos los pensadores que han hecho
o es que han estado en una torre de marfil describiendo quién sabe qué situación, ¿me entiende? Bueno, entonces tomé las teorías económicas ortodoxas, la neoclásica de Arnold, de Debré, Solow, Buchanan. Eso está ¿en qué página, Nicolás? Para que ellos lo sigan en el texto. 607. 607. Y entonces miré también las teorías que yo considero que tienen explícitamente un enfoque ético, político y social, que es principalmente Amartya Sen, que yo creo que él reúne el enfoque, afortunadamente, el enfoque económico, social y político, aunque pueda haber alguna falla. Polanyi, La Gran Transformación, que es un libro que yo le recomiendo leer y estudiarlo muy bien. Las teorías institucionalistas, ¿no? Para los que son economistas, inclusive para los que no son, y el enfoque de Naciones Unidas con el Índice de Desarrollo Humano, que fue construido principalmente por Amartya Sen en sociedad con un gran economista pakistaní. Entonces esos son los enfoques. ¿Esos están en qué página, Nicolás, para mirarlos? Por lo menos cómo se lee eso. No, pero el cuadro, el cuadro institucionalista. ¿Por qué no lo busca? Sí. Bueno, pero antes de que Nicolás lo encuentre, por ejemplo, los enfoques neoclásicos, Arnold, Debré, Solow, etc., ellos básicamente consideran que las sociedades son homogéneas, ¿no? Que no hay sino productores y consumidores, ¿no? Fíjese que ese es y trabajan básicamente con las instituciones formales. Consideran que todo el mundo es formal, ¿no? O sea, no, para mí no en el mundo real como es, donde hay informalidad, ilegalidad, criminales, ¿no? Entonces, por eso es que sus teorías, que son útiles, tienen cosas muy buenas, pero son incompletas. Por ejemplo, en el trabajo que estoy haciendo ahora, con apoyo de Nicolás, ellos consideran que ellos no consideran el territorio. Son teorías aéreas. ¿Ven? No considera que hay territorio, diversidad, gente distinta. Entonces, si yo no considero eso, pues estoy haciendo un modelo general muy bonito e interesante y sofisticado, pero me parece a mí que no responde a la realidad. Buchanan hace una teoría del Estado interesante, sobre todo de la teoría fiscal, pero también no entra en temas como la informalidad y la ilegalidad, ¿no? Bueno, y así, Amartya Sen no trata la ilegalidad. Fíjense que Amartya Sen no trata la ilegalidad, porque él está muy influenciado por los modelos dualistas, donde hay un sector industrial y un sector agrario, pero no trata el problema de la ilegalidad. Bueno. Entonces, las teorías institucionalistas están en la página 620. Que tenga Nicolás el suyo. 620.
Lo que describí de Arro y Amartya Sen lo pueden leer en el libro. Entonces yo no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, pero ahí están. Pero miren la página 620. Para analizar una teoría, yo tomo unos criterios que están en la primera columna. Miren. Ustedes ven la palabra criterio, ¿no? Entonces, primero miro la naturaleza de las instituciones. ¿Cómo ve uno la naturaleza, qué son las instituciones? Después, análisis centrado en instituciones formales o informales. ¿Qué tipo de instituciones estudio? El problema de la organización. ¿Cómo veo? ¿Cuál es la teoría, digamos, de la evolución que yo tengo? Eso es muy importante en las teorías. ¿Cómo creo yo que es la evolución? Porque si no, hago un análisis, digamos, estático. Hago un análisis de estática comparativo, entonces miro el problema estático, pero no miro cómo es el cambio, o sea, cómo se pasa de un estado 1 a un estado 2, a un estado 3. ¿Me explico? O a una situación 3. Luego, historia y economía institucional. Entonces, tomemos cualquiera. Tomemos Williamson, que es el autor más conocido de la teoría institucional. Además premio Nobel. Entonces, lo que él estudia es el modo de gobernabilidad de las transacciones, cómo se gobiernan las transacciones en la economía, es lo que le interesa. Luego, análisis centrado, instituciones formales. Él estudia solo las instituciones formales. Pero si yo voy a estudiar con el modelo de Williamson, la India, por ejemplo, o a Colombia, pues entonces ya ahí comienzo, digamos, a patinar, porque hay instituciones informales aquí, muchas, hay legales, criminales, etc. Entonces es otra cosa. Organizaciones, entonces a él le interesa las organizaciones igual formas de gobernabilidad e igual instituciones, ¿no? Que es una organización. Y teoría de la evolución, escogencia fundamentada en minimizar costos de transacción. Muchas de estas teorías lo que les interesa es cómo minimizo los costos de transacción entre los agentes. Los costos de transacción son los costos de identificación, evaluación, etcétera, de una cuando yo vendo una casa o compro, supongamos que estoy comprando una casa, ¿qué es un costo de transacción? El costo de transacción es que yo tengo que aquí primero investigar quién me le está vendiendo. Eso me representa a mí un costo, tengo que pagarle a un abogado. Investígueme este señor, si está en la lista Clinton, o si no está, si se la robó, si la falsificó. Entonces, ese problema no lo tengo, digamos, en Francia, tengo ese costo de transacción. Bueno, una vez que investigo eso, tengo que evaluar yo mismo, entonces tengo un costo. Y después tengo que asegurar que la transacción va a ser buena, o sea, que me va a pagar. Entonces tengo que investigarlo, si esa persona paga cómo ha manejado su crédito, si paga sus deudas al día,
si se ha robado algo, ¿sí me entienden? Esos son los costos de transacción. Entonces se trata de minimizarlos. Porque si yo los minimizo, mejoro en conjunto, digamos, la economía y las relaciones entre agentes. ¿No? Bueno, pero él se ocupa es de eso. Tomemos un autor que se llama Veblen, que está abajo, en la parte de abajo, segunda columna. Veblen es muy interesante, ¿por qué? Porque naturaleza de las instituciones, hábitos de pensamiento y acciones comunes. Entonces Veblen dice, mire, no interesan los contratos, etcétera, sino los hábitos mentales de la gente, que es un punto clave. ¿Qué hábitos tiene? ¿Cómo piensa? ¿Qué valores tiene? Entonces ya fíjate que es otro enfoque distinto. Después entonces, instituciones paradigmáticas, la propiedad privada, empresa y el tipo de ocio. Él tiene un libro que se llama Teoría de la clase ociosa, que lo hizo a comienzos del siglo pasado, donde planteaba que el sector financiero principalmente hacía parte de una clase ociosa porque no generaba, digamos, valor. O sea, tenía un margen sin generar valor, que el que construye un carro genera valor. Bueno, eso es una teoría muy discutida y recientemente hay otro libro de una gran economista inglesa, Coyle, que se llama el PIB. Analiza el PIB y entonces uno de los puntos que trata de demostrar es que justamente el sector financiero no genera valor, pero depende de cómo se mida. Pero de ahí pasar a decir que es un sector parasitario, pues es otra cosa, ¿no? Porque uno no puede vivir, digamos, sin bancos, o sin quien maneje. Bueno, análisis centrado en las instituciones. Entonces, él prioriza las informales, pero no las ilegales. Entonces él dice, no, yo no, eso de estudiar solamente los formales, entonces prioriza las informales. Y para él, implícitamente las organizaciones son instituciones y su teoría de la evolución es el darwinismo metodológico. O sea que hay una selección natural de las instituciones. Que hay instituciones que se mueren porque dejaron de servir, ¿no? Hay instituciones, digamos, que se mueren, ¿no? Ustedes han visto que la cierran. Se cerró, ¿cómo se llama esa? De la seguridad social de los funcionarios públicos. Bueno, no recuerdo el nombre. Bueno, se cerró, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, en el modelo neoliberal se cerró el Instituto de Fomento Industrial, que era el que apalancaba las industrias con subsidios altos, ¿no? Bueno, entonces ese es otro tema. Y para él es muy importante la historia, entender la historia, qué ha pasado. Y en eso tiene razón. Para uno entender la situación, porque muchas veces la historia, digamos, se repite. Uno cree que una situación es completamente nueva y ya se ha producido 10 veces, ¿no? Bueno, sigamos, Nicolás.
Bueno, entonces esos son los... si se compara con el enfoque, busque el enfoque mío de la triple sociedad. Creo que lo tratamos, ¿fue al comienzo? No, página 656. Entonces, fíjense, en la página 656, yo incluí la teoría de las instituciones, pues, que yo, digamos, usé o formalicé. Ustedes tienen naturaleza de las instituciones. Las instituciones son al mismo tiempo reglas del juego y organismo. ¿Me explico? ¿Qué es una regla del juego? La constitución de un país. ¿Qué es un organismo? La JEP. O sea, son distintas. Unas son unas reglas generales, un marco, y la otra es un organismo vivo, la JEP o la Corte Suprema, etcétera, ¿no? O sea, son instituciones. Yo considero las visibles e invisibles, formales e informales, legales e ilegales. Entonces dije, no, en un mundo que está evolucionando hacia la informalidad y la ilegalidad, tengo que tener en cuenta todas. Si no, voy a tener una teoría incompleta que no tiene capacidad explicativa. Instituciones paradigmáticas, o sea, ¿qué es lo más importante? El Estado como mercado, que fue lo que yo les expliqué al comienzo, o sea, que el Estado mismo es un mercado, que hay gente que compra la regulación, hay lobbies que compran la regulación, quiere decir que el Estado es un mercado, ¿no? ¿Entienden eso? Segundo, los mesocontratos, opciones y regulaciones que yo les expliqué, la segunda línea, que hay 3 sociedades, cooptada, no cooptada, ilegal, criminal, que hay una distancia al poder, que fue lo que yo les expliqué, haciendo un símil con el centro de la ciudad. ¿Se recuerda? Que hay un modelo. Y la justicia, y la teoría de la justicia, que yo llamé tasa de cambio moral. Y entonces eso me permite una visión más amplia para estudiar países como Colombia, México, Venezuela, Italia, todos, ¿no? Y la teoría de la evolución es la innovación, la imitación, la clonación, que de ahí nacen las instituciones. Hay instituciones clonadas, ¿no? Por ejemplo, después de la caída del comunismo, el FMI y el Banco Mundial inventaron, decían cómo debe funcionar la seguridad social de los países. Entonces se inventaban un modelo y se hacía ese modelo en todos los estados. Bueno, entonces ese es el enfoque que yo he presentado, el de la página 656 es el que yo he presentado en el libro. Y aquí entonces he querido mostrar la distancia, es decir, cómo se organizan, digamos, las teorías, teniendo en cuenta la distancia al núcleo neoliberal. Porque la teoría predominante, ¿cuál es? La neoclásica. La neoclásica, que es la que les enseñan en las universidades, etc., no en los programas. Pero hay algunas que se alejan. Entonces ustedes ven ahí N1, pues es el núcleo neoclásico,
Y ahí está Narro, von Neumann, Lewis, Nash, Assange. Llegan a NI, Nueva Economía Institucional, ya un poco más alejadas del núcleo. ¿Sí lo ven? Más alejadas del núcleo. Buchanan, Coase, North, Putnam, Bourdieu. Pero hay otras más alejadas, que son la economía política evolucionista, que se ha desarrollado sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, Polanyi, Nelson, Hodgson, Metcalfe, Assange. Y más lejos, CEN y Naciones Unidas, que es un enfoque ya un poco ya más diferente. Pero ¿cuál es la característica principal? Que a medida que yo me alejo del núcleo, es posible que tenga menos fondos para hacer investigación. ¿Sí me entiende? Si yo presento a conciencia algo que de Hodgson o de Nelson, dicen, caramba, pero ¿esto para qué va a servir para lo que está pasando aquí? ¿Sí me entiende? Entonces rompe el esquema pluralista del financiamiento, que es lo que uno debe defender siempre, que haya una visión amplia y que cualquier persona pueda investigar desde diferentes puntos de vista. Entonces, para eso he puesto este cuadro, que se puede hacer una encuesta. Hay un método que hizo Eduardo Aldana en los Andes para evaluar esa distancia con base en indicadores de percepción, ¿no? Indicadores de percepción. Bueno, sigamos. Esto ya lo vimos. Y tal vez, para terminar, tomen la página 654. Tomen la 654. Y entonces ahí encontrarán la síntesis del modelo, yo no lo llamaría modelo, del enfoque que yo he hecho en este libro. Entonces, fíjese, primera columna arriba, izquierda, conocimiento sinérgico creativo. Todo parte del conocimiento. Es clave para crear un modelo, un enfoque, una teoría, es el conocimiento. Integra componentes ontogénicos y filogénicos sobre la evolución social. Si ustedes van a la página 659, vayan a la 659. A la izquierda tienen el enfoque, la síntesis moderna del neodarwinismo, que es, a la izquierda, principios hereditarios, que son la genética, que es la parte totalmente nueva y que cambió todo el enfoque. Y a la derecha, principios de selección natural de Darwin. Entonces es la fusión de esos dos principios que crea la ciencia moderna neodarwinista. Si ustedes miran la derecha, que es el enfoque que yo he hecho, tienen a la izquierda, digamos, los mesocontratos, que se transmiten y que yo los asimilo, como les presenté, a la evolución genética. Y a la derecha, entonces, tienen los modelos, ya sea el modelo de la CEPAL, que era el que estaba vigente antes, o el modelo neoliberal, que es digamos, el huevito. Aquí. De la relación entre mesocontratos con el modelo, sale la realidad. O sea, Williamson, el FMI, el Banco Mundial,
inventaron ese modelo, pero ese modelo cuando lo aplico a un país tiene que confrontarse con los mesocontratos. Y de esa relación sale abajo la economía institucional, que es lo que yo he desarrollado. Entonces regresen para terminar, a la 654. Entonces, eso que les acabo de mostrar integra el componente ontogénico y filogénico. Filogénico es la filiación, es decir, con los mesocontratos, y ontogénico es el modelo. Interpreta la evolución de las fuerzas sociales, económicas y políticas, de construcción e incertidumbre. Hace sinergia entre diferentes enfoques, los que le mostré. Bueno, de esa visión del futuro, como pasó con los actos fundacionales de la Revolución Francesa con Rousseau, por ejemplo, después de la Revolución Comunista, la Revolución Neoliberal, etcétera, que es una visión lo que cambia. Entonces ahí resulta la segunda columna, que son los actos fundacionales. Entonces ahí están las diferentes. Entonces hace surgir estructuras globales emergentes. Entonces de ahí, pero tiene que se hace con base en una visión. De ahí paso a la tercera columna, que son las organizaciones fundacionales, ¿no? No hay piloto automático en las instituciones. Eso es una cosa, yo no puedo manejar las instituciones como un avión, que coloco el piloto y sigue. No, porque una institución se va adaptando, es un sistema adaptativo que necesita a alguien que la conduzca, grupos, intereses que la conduzcan. Regulan conflicto y cooperación entre el modelo neoliberal y los códigos de conducta culturales. Redistribuyen riesgos entre los agentes. Y entonces de ahí pasa a la parte de abajo, ve la flecha, que dice modelo evolucionista de las instituciones. Surgen las tres sociedades, que es lo que les he explicado acá, ¿no? Surgen las tres sociedades con mesocontratos, se crea un modelo de justicia, acá, abajo, ¿no? Un modelo de justicia social y administración de justicia. ¿Ve? Esos dos, cómo cooperan. Y después viene el desarrollo multidimensional, que tiene variables tradicionales, que es la siguiente columna, perdón, ese que le estoy viendo el resto, que dice producción de riqueza y riesgos. Entonces, eso se los expliqué ya. Entonces, hubo una primera generación de variables en que solo consideraban ingreso, inversión, consumo, etcétera, ahorro. Después se vio que eso era insuficiente y se incorporaron otras que fueron descentralización, justicia e instituciones, que son todo el cambio de la nueva economía institucional. Es decir, mire, es que yo no puedo explicar el crecimiento solo por la inversión física. Tengo que mirar las instituciones, la capacidad empresarial, otras cosas, la educación, ¿no? Y
Luego vienen otras de generación evolucionista que son variación, herencia y selección natural. O sea, las condiciones iniciales, los que les he insistido tanto que en todo proceso uno tiene que mirar las condiciones iniciales. Este modelo, o no este modelo, esta manera de pensar se puede complementar abajo con otra línea, que es la que se ha iniciado con Nicolás, que es mirar lo territorial. Entonces, decir, de aquí, de todo esto, nacen diferentes formas de gobernar el territorio. Entonces, es la aplicación de la teoría al territorio. Bien, entonces, yo no sé si sobre esto tienen algún punto. Este capítulo deberían estudiarlo, pues digamos con profundidad, porque es relativamente complejo. Y entonces la semana entrante ya miramos la última parte, que es la parte más empírica, que yo llamo el desarrollo intolerable, que es la cuantificación que hice de las 3 sociedades durante 30 años. Cómo han evolucionado, qué sectores han crecido, etc. Pero eso requirió un trabajo empírico grandísimo con el DANE, que me ayudó mucho el DANE, me ayudó el CID de la Nacional para el manejo, digamos, de los datos en diferentes etapas. Entonces, yo les voy a explicar eso y sacaremos entonces la conclusión. Bueno, ¿listo? Entonces, muchas gracias a usted.